¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en la tertulia de los jueves. Nos acompaña en esta noche don José Eduardo Ramírez, que está pachucho el hombre. Buenas noches. Estamos ahí, pero bueno, te agradezco doblemente que estés aquí. En fin. También hay que agradecer solo a María Ángeles Batista, que está guapísima esta noche, doblemente guapa, porque ella siempre está guapa, pero hoy ha venido además saliendo de un acto corriendo para venir aquí. Gracias por estar aquí. Doña Inmaculada Medina, que también está pachucha. En fin. ¿No me va a decir guapa? No, es que usted no me ha dejado terminar. Yo iba a decir que está pachucha, pero a pesar de estar pachucha, está guapísima. Aquí estamos, como cada jueves. Buenas noches. Y por supuesto, igual para usted, doña María, que en teoría es la que está, digamos, más en forma esta noche para poder discutir conmigo sobre Podemos, o no, ya veremos. Sea como fuere, estamos aquí esta noche para hablar, yo imagino que de todo lo que habitualmente hablamos. Pero me gustaría decir dos cosas antes. La primera es que sé que, porque me lo ha dicho María Ángeles, Nardi Barrios estaba en la montaña de Oruca en la inauguración de nuevo de lo que va a ser el mirador aquel, porque llevaba mucho tiempo en desuso y, en fin, muy deteriorado. Pero de cualquier forma, si hay alguien que conozca a Nardi Barrios, que le diga que me voy a meter con ella esta noche, que no duerma, porque tiene una deuda conmigo. Hace 6, 7, 8 años, no me acuerdo cuánto tiempo, aquí sentado Nardi Barrios, yo le aposté una cena y le dije que el convenio de del Confital, ¿te acuerdas? Hoy cuando lo leí me acordé de usted. Claro, le dije, esos 50.000 metros cuadrados que se supone que tenían que intercambiarse por otra parcela, no iban a terminar así, porque claro, los propietarios no son bobos. Y cuando vino la crisis, además, pues no lo intercambiaron por ninguna otra parcela porque no les interesaba. Y ahora la justicia les ha dado la razón, exactamente lo que le dije a Nardi aquella noche. Y en esos 50.000 metros del Confital, la mejor parcela toda se puede construir. Por lo tanto, Nardi, si me estás escuchando o cuando veas la repetición, me debes una cena y la tienes que pagar, porque no me olvido de aquel tema. Como quiera que vamos a meternos en temas serios, pues yo quiero antes que nada ponerles un vídeo que es de coña, pero absolutamente de broma, desde el inicio hasta el final. Porque ¿qué quiere que le diga? Como uno no se lo toma a broma, pues no se lo puede tomar de otra manera. Vamos con Iker Jiménez, por favor. Estos últimos minutos os voy a dedicar a un comentario que para mí es potente, es crudo, es duro, o me ha afectado personalmente. Les diré que a veces no somos de hierro, ¿no? Y las cosas nos impactan durísimamente. Señora consejera, creo que sobra recordarle que el Museo Canario no es una ONG. El Museo Canario es una sociedad científica y cultural que tiene más de 135 años de historia, que, como usted sí que ha dicho, es de titularidad privada, pero que cuenta con participación pública. Ustedes, que se erigen en los defensores de lo nuestro, son los mismos que no colaboran económicamente con una de las instituciones canarias más relevantes que se encargan de investigar nuestra historia. Nosotros entendemos, seguramente como usted, que el Museo Canario está pasando por un momento delicado en estos momentos, y por eso estamos en contacto precisamente con el doctor, con don Gregorio Gil y Naranjo, en el que estamos viendo las posibilidades de poder ayudar a que ese museo pues pueda seguir para adelante, como digo, a pesar de esas declaraciones que ha hecho la consejera de Museos del Cabildo de Gran Canaria. Volverle a recordar las competencias en el museo. Nosotros entendemos, seguramente como usted, que el Museo Canario está pasando por un momento delicado en estos momentos, y por eso estamos en contacto precisamente con el doctor, con don Gregorio Gil y Naranjo, en el que estamos viendo las posibilidades de poder... Durante una noche, prácticamente sin poder dormir porque alucinaba, no podía entenderlo, intentaré seguir recuperando la fe en el ser humano. Hasta dentro de 7 días, amigos. ¿Cómo se llama? Del programa ese de la Cuarto Milenio. Iker Jiménez, que es un extraordinario comunicador. Es que la reflexión que hacía antes y después es que cuadra perfectamente, porque ¿cómo no tomarse a broma lo de, iba a decir Iker Jiménez, no, lo de Inés Rojas? Yo no sé. Dicho esto, que me ha servido como desahogo, ahora lo que ustedes quieren hablar. ¿De qué quieren hablar? Yo me recuerdo, haciendo mención a Inés Rojas con lo que dijo ayer, que estamos en el pleno cuando eso empezó a correr, ¿verdad? La noticia de
era imposible dar crédito porque uno puede tener un lapsus, pero cuando quieres además mentir, como que estás en el tema, bueno, pues te largas lo que te largas, y eso lo que ha hecho es dejarla en peor lugar. Pero ayer cuando pasó eso, estábamos nosotros en el pleno y estábamos recordando lo que pasó también, recuerdan ustedes, con Rita Martín, la que fue consejera de Turismo del Gobierno de Canarias en el mandato anterior, sí, del Partido Popular de Lanzarote, cuando le preguntaron por la familia Sal. Y ella habló de la salina, de la importancia de las salinas en Lanzarote. Pues está en lo mismo, es decir, vamos a ver, uno además cuando se equivoca, y pasa que aquí se miente deliberadamente queriendo decir que estás llevando una gestión cuando es imposible que estés llevando una gestión, sobre todo con quien dices tú que la estás llevando. Eso es... dijo que sale era cuando sale, con ella. Sí. Consejera de Asuntos del Más Allá. Consejera de Asuntos del Más Allá. No, pero es verdad, hoy tenemos, yo no sé, como la semana pasada terminó ella, usted dirá quién termine, pues estoy empezando yo, me da igual. Empezamos con entonces, no, que yo, como usted diga, da igual, me da igual empezar o terminar, porque... No, que lo que pasa es que esto de Inés Rojas le ha alegrado a todos los emisores de radio esta mañana porque les ha hecho el programa gratis. Pero yo creo que es que tenemos muchas cosas importantes, porque ayer celebramos pleno y tenemos cosas... Pero si va a terminar usted, no puede empezar. No, lo que usted diga. ¿Eh? Por eso ya empecé yo, ya estoy empezando. Entonces no termina usted. No, pues no tengo ningún problema. Sí, a ver, con respecto al vídeo, ha sido una chota durante todo el día, porque además insiste 2 por 2 veces que está en negociación, en conversación. Pero retomando el tema del Confital, por la parte que me toca y la alusión de esa cena que va a tener que pagar Nardi Barrios, aparentemente, comentar que, hombre, en su momento Nardi Barrios recomendó a Pepa Luzardo que la negociación no debería ser así, que la familia estaba dispuesta en un momento determinado a la permuta, y que por supuesto que esa parcela había que recuperarla para la ciudad, ese suelo urbanizable, un tesoro en lo alto, en la parte más alta del Confital, había que recuperarlo para evitar la especulación, evitar la construcción de hoteles, que era para lo que estaba permitida su urbanización. Y bueno, esa fue la recomendación de Compromiso por Gran Canaria, el hecho de que se intentase la permuta. Vamos a ver, yo no quería... aquella noche que nos apostamos esto, yo tenía el borrador de convenio, ella todavía no lo tenía, y ella decía, no, eso no puede ser. Claro, era inexplicable que Pepa Luzardo hubiese dejado eso colgado. Y ella insistía en decir, no, entonces, eso no puede ser, no puede ser. Lo digo, ya verá que se... Y nos apostamos a esa escena. No porque estuviese de acuerdo, sino porque esa era la circunstancia, ¿no? Y como construían allí, pues ya veremos. Pues no creo que se permita, porque hoy mismo entendemos que la familia... Toda legalidad, sí. Vamos a ver, yo creo que la familia o la empresa propietaria de esta parcela está en condiciones de renegociar. Imagino que el ayuntamiento lo va a intentar, aunque haya una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con respecto a ese acuerdo que se ha incumplido, si usted fuera la propietaria de esa parcela en primera línea de lo que es la Bahía de la Cantera, ¿lo cambiaría, yo qué sé, por los giles? No, hombre, cambiarlo por los giles evidentemente no, pero si hay una contraprestación suficiente como para contentar el aspecto económico y contentar también la conciencia de esa empresa y de esa familia, porque hay personas con muchísimo dinero que también tienen conciencia social, conciencia de lo que es el bien común, y hombre, confiemos en que sí se... ¿Confía usted, don José Eduardo? Esta es la consecuencia de lo que yo comentaba la semana pasada cuando hablábamos del presupuesto y de aquellas partidas que estaban para utilizarlas para comprar solares, intercambiar solares. Yo hablaba de que jugaban al Monopoly. Durante muchos años aquí se ha estado jugando al Monopoly con el suelo público. Y sobre todo el Partido Popular, en muchos años de gobierno del señor Soria y del señor Cardona como concejal de urbanismo, y después la señora Pepa Luzardo, donde se dedicaban a permutar, a comprar, a vender solares, propiedad municipal. Y en la mayoría de los casos han salido mal. En la mayoría de los casos se han tenido que pagar indemnizaciones, y lo sabe bien Inma, que ha tenido que en su mandato tuvieron que pagar muchísimos de los pufos que quedaron de la otra vez. Y todavía hoy hay reservas en los presupuestos para pagar, porque ellos saben que seguramente tienen determinados conflictos que van a terminar pagando esas indemnizaciones. Yo me he leído la sentencia completa, me ha molestado leerme la sentencia completa. Yo saco la siguiente interpretación.
La interpretación que yo saco es que lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es que esos 50.000 metros cuadrados los recupera la empresa, porque efectivamente no se cumplió con el convenio, pero yo creo lo que dice no es que puedan construir el hotel. Lo que dicen es que hay que devolverles, que hay que indemnizarles como si hubieran podido construir el hotel. Es decir, que les van a tener que pagar los 44,5 millones que piden y no el 1,5 millones que se les pagaría si se tasara a día de hoy que no se puede hacer nada allí. Pero son urbanas aquellas, ¿eh? Claro, por eso. Entonces, como ellos tienen, digamos, un lucro cesante que podían haber construido un hotel, no lo construyeron porque firmaron un convenio a cambio de que les cedieran parcelas en otros sitios, como el ayuntamiento no ha cumplido su parte, ahora ellos tienen derecho a reclamar conforme al momento en el que firmaron el convenio. Entonces no van a construir el hotel, pero sí van a exigir el dinero que cuesta el solar siendo urbanizable. Y es muchísimo más, son 44 millones, ¿no? ¿Esto firme? Sí, es del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Inapelable. ¿Inapelable? Es inapelable, sí. Pues lo tiene claro, entonces. Por eso, entonces, al final, la operación, yo no creo que tengan la posibilidad de construir, pero al ayuntamiento no le va a quedar otra que pagar lo que esta gente pida. Y en principio, lo que costaba en el año 2004 eran 44 millones de euros. Vamos a ver si se conforma, porque van a exigir intereses y van a exigir un montón de cosas. Hablando de todo lo que no han hecho y todo lo que han perdido. Puede ser, es el lucro cesante y el daño emergente. Es que aquella noche, María Ángeles, yo aquí le echaba la culpa a Pepa y decía, lo que está vendiendo Pepa, lo vendió como un éxito tremendo, recuperamos el Confital, está diciendo, eso no es así. Bueno, yo creo que lo importante aquí, sobre todo políticamente hablando, es el perjuicio para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por la pérdida del solar. En todo caso, si no se puede reconsiderar la negociación, si es imposible o inviable, como aquí estamos comentando, y además la pérdida por la indemnización y además el hecho de que no se ha intentado siquiera cumplir, no se ha intentado siquiera pagar, se ha empleado el dinero en otras historias y no se ha... Si me permite, para terminar, precisamente porque hay confusión, tiene razón ella, hay mucha confusión ahora mismo para interpretar una sentencia de estas características. Cuando hay un voto particular de una jueza, nosotros lo que hemos pedido, lo hemos solicitado, es la comparecencia del señor alcalde en el pleno del día 17, creo que es este mes, porque lo adelantan por ser Navidad. Vamos a pedir la comparecencia del alcalde y que explique él en qué situación queda el Confital y qué va a hacer el ayuntamiento, si va a indemnizar, si va a pagar, si se pueden construir los hoteles, si no se pueden construir los hoteles. Nosotros creemos que no, pero creemos que el más indicado para dar explicaciones, además que las dé públicamente, es el señor alcalde, por eso hemos pedido la comparecencia. Pues dos gestiones del Partido Popular, de Pepa y de Soria, en aquel caso con la connivencia de Cardona, no sé si Cardona estaba con Pepa. Él fue el que propuso que se pudiera hacer el hotel. Se pudiera hacer un hotel en ese espacio. Pues tenemos la biblioteca y esto Confital, que le puede costar a las arcas del ayuntamiento. Y las torres, no olvidamos. Pero aquí hay sentencia ya firme, no hay vuelta de dos atrás, pues chiquito alcalde. María. Yo, si no recuerdo mal, Soria también hablaba de la construcción de un hotel siempre en esa zona. Sí. Y hablando de la consejera de vivienda de Inés Rojas, que ustedes no sé por qué no reconocen, ella puede tener poderes sobrenaturales o puede tener o una ouija en su casa, más allá. Con una ouija y 3 cubatas uno puede hablar con quien quiera. De todo, es decir, puede tener todo, pero después en la realidad son que 115 viviendas, ella hizo un decreto que además nosotros presentamos por lo menos una propuesta diciendo que no era lo mejor a través de sorteo, es decir, las viviendas no se adjudicaban en función de la necesidad que tenían las personas, sino en función de sorteo. Entonces, para hacerlo más rápido, entonces iba a ser un proceso más rápido y demás, más injusto, pero más rápido. Pues menos mal. Llevan 3 años de vivienda cerrada, y a mí lo que me molestó, me molestó eso por parte de la señora Rojas, sí que me molestó por parte del ayuntamiento ayer, que cuando presenta el Partido Socialista pidiendo una partida de ayuda de alquiler, le suelta el tema de las viviendas que no se han entregado, y son dos cosas complementarias, no tiene nada que ver ni tiene por qué proponer que entregue las 115 viviendas al gobierno de Canarias y que las ayudas no sé qué. Es que hay familias que necesitan las ayudas y por lo tanto hay 1000 familias que están pendientes a Las Palmas de Gran Canaria de esas ayudas, y por otra parte están las 115 viviendas que están también pendientes las familias de esas viviendas. Pero las dos cosas hay que hacer, es que el ayuntamiento no puede torear tampoco así
diciendo, como la presidenta del Partido Socialista, pues del gobierno de Canarias, y se están todo el día tirando los trastos, y eso no puede ahí estuvo muy bien ser así. Y una cosa que yo no sé si Segundo se lo comentó el lunes. Sí, lo del Libby. Sí. Yo hablé con esta para traerlos aquí, decían de ir el martes, ¿no? Si podían ir el martes. Ellos querían enseñar una serie de temas. ¿Ir nosotros el martes? Claro. Sí, ¿Pueden ir? No, porque si me están escuchando son la vida de la feria. Si quieres lo hablamos después, mañana, pero ellos me decían que podía por la mañana y por la tarde. Es que eso es una vergüenza total. ¿Qué? Pero además quería cobrarle el IBI que tiene que pagar el gobierno de Canarias, que lo paguen los vecinos. Además, muchos de ellos habiendo pagado... pero son viviendas que están en vivienda social, en protección... Da igual, si la propiedad todavía es del gobierno de Canarias... no las paga, claro, no las paga el vecino, las paga el propietario. De todas formas, yo veré cómo están exactamente los recibos, porque ellas me decían que fue cuando se hizo de nuevo el catastro en el 2013, es cuando le pone el primer recibo a nombre de ellos, pero le pasa el ayuntamiento 4 recibos, de los que 3 están seguramente a nombre del gobierno de Canarias. En fin, yo tengo que ver cómo está exactamente el tema, pero además de ese es el tema, otros temas que también tienen planteado la urbanización y que querían... Voy a coger una llamada, aunque usted ha planteado un tema serio, permítame frivolizar un poco. No tiene prisa Inés Rojas en entregar la vivienda, vive en 1901, entonces ¿qué problema es? Tiene tiempo hasta que llegue el siglo que viene para entregar eso. Era una broma. Todos los días va a tener chiste con eso. Ella no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Exactamente. Bueno, si la recuperas me avisa, le doy paso a Inmaculada y cuando recuperemos la llamada después de Inmaculada. Si es esta la llamada, le damos paso. Venga. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don Juan Carlos, invitado. Sí. Buenas noches. A ver, yo simplemente, si me permite que le comente 2 o 3 cosas, pero rápidamente. La verdad que yo no sé si es por el tiempo, por la falta de tiempo que usted tiene, o por la cuestión económica que no puede, ¿no? Pues sí, de verdad que no sé cómo no entiendo que usted no puede hacer un espacio de 8:30 a 9:15 de lunes a viernes, porque sinceramente la audiencia sube. Porque, sinceramente la audiencia sube. Porque su espacio es que usted hoy ha dado, yo siempre le escucho, qué pena que no lo haga de lunes a viernes, porque la autonómica de Canarias y otros tal, pues baja en picado. Así que muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Segundo, chapó por el comentario, porque vamos, es la pura verdad. Y eso le felicito. Y cuando digo esto, hombre, si a usted no le importa, el pasado lunes yo intenté de intervenir en la tertulia, que usted, en la entrevista que usted le hizo a la candidata de Telde, que no pude. Y yo le pido que, hombre, es que hoy eso se ha comentado en Telde, porque hay, o sea, si hay alguien que también le escucha, son los teldenses, ¿no? Hoy se ha comentado en Telde, bueno, donde estamos, ¿no? Que la candidata intenta de aumentar la contesta para que no entre llamadas. Es muy larga la contesta que ella hace para... No. Yo le garantizo que no es así, ¿eh? No. Por su parte sé que no es así, pero si no le importa... Pero es que... No, yo solo anticipo porque el lunes vuelvo a estar aquí. O sea, yo voy a procurar que Carmen Hernández, si puede, de todos los candidatos que yo conozco de Telde, esa sea la alcaldesa. No, sin duda, porque yo estuve en Telde como antes de ayer y la verdad que Telde es una pena, ¿eh? A Telde no se puede ir. ¿A qué se va Telde? A nada. Entonces yo ojalá y que tenga suerte, aunque ella no crea en la suerte, pero yo ojalá que tenga suerte para que sea, yo qué sé, para que por lo menos tenga suerte, ¿no? Muy bien. Pero si no le importa, que decabree un poco lo que es la contesta a los que llamamos... Sí, que no lo haga tan... Vale, perfecto. El lunes mismo, cuando empecemos, yo se lo comento. Exactamente. Y nada más, esto, don Juan Carlos, y yo no sé, pero yo a usted, sinceramente, se lo repito. Vale. Le pido que por favor intente de lunes a viernes haga una intervención de 8:30 a 9:15, porque sinceramente tendrá una audiencia
por las nubes. Gracias, muy amable. Como usted ha citado la autonómica, habría que preguntarle al fiscal anticorrupción a qué está esperando para meterle mano a Willy García, el director general de la televisión autonómica. Si algún fiscal me está oyendo, ¿a qué coño están esperando, tío? Metanle mano, porque aquello no hay por dónde cogerlo. A ver si de motu propio inician alguna investigación ahí, hombre. A ver si se enteran un poco, ¿eh? Doña Inmaculada. Vamos a ver, a mí me gustaría recordar que es que hay que mantener dos etapas con esto del Confital, porque es una de las tantas que nos llegan a Las Palmas de Gran Canaria y que es responsabilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esto fue en el año 2000, cuando era Cardona concejal de urbanismo, firma un proyecto en el que se contempla un hotel en el Confital. Esto fue dentro del plan general del año 2000. Lo firma Cardona, un hotel en el Confital. En el año 2004... ¿Firma hacerlo? Sí, el convenio... El planeamiento de ese momento... El planeamiento dice, del plan general dice un hotel. Y además la propuesta del propio Cardona. El Cardona, que además lo mismo que tenía el planeamiento, también tenía el hotel en el Rincón, pero que no le salió. Estamos hablando de espacios muy diferentes. En el año 2004 es la señora Luzardo, siendo alcaldesa, quien firma el convenio con los titulares de esta parcela. ¿Qué es la contrapartida que tiene la señora Luzardo con estos propietarios? Entregarle 150.000 metros de la ciudad en un entorno en el que los propietarios quieran, porque no le valía cualquier espacio. Cuando uno llega al ayuntamiento se da cuenta que esta ciudad no tiene 150.000 metros cuadrados, que además no son 150.000, porque en esos 150.000 tú tienes que contemplar para fabricar viales, espacios libres, espacios dotacionales. Al final se convierten en unos 300.000 metros cuadrados, que 3 alcaldes han sido incapaces de cerrar acuerdos, porque Las Palmas de Gran Canaria no tiene esos 300.000 metros cuadrados, y porque es normal que los propietarios de un espacio como el Confital, donde además el propio Cardona en el primer planeamiento coloca un hotel, es mucho lo que perdían. Y para recuperar esos 150.000 metros cuadrados lo tenían que recuperar en un espacio que fuera en zona céntrica. No lo iban a querer en el Tamaraceite Sur, no lo iban a querer fuera de la ciudad. Y eso es lo que nos lleva a esto. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es, como bien decía Juan Carlos, una de las tantas. Y ya recordó José Eduardo que ya en el mandato anterior hubo que pagar 43 millones de euros por sentencias urbanísticas, pero que son los 19 años de Partido Popular en esta ciudad, los 19 años de gobierno, nos ha llevado a que donde ellos entran a urbanizar, le supone a la ciudad un gasto increíble, porque ha sido esto, o es esto, ha sido lo de las torres del Canódromo, que ahí están, que no se sabe qué va a pasar, la biblioteca, ¿Eso que lo está mismo. pendiente alguna sentencia de las torres del Canódromo? Claro, porque es que al final ¿que puede ser uno más? Hombre, claro, esto continúa. Pero es que además pasó también con la CICER. ¿O es que no recordamos el problema que había con la CICER? Que por mucho que ahora se pueda hacer un centro de ocio y deportivo, aquello fue un parking. Usted lo recuerda a la época también de Cardona, concejal de urbanismo, cuando se pide el dinero para hacer allí el parking que se quiso hacer, que fue porque además hubo tantos problemas con el Partido Popular. Y se hizo gran parte de la infraestructura del parking, ¿eh? Claro que se hizo esa parte de la infraestructura y que es la que se está tirando ahora. Que es la que se está tirando ahora y donde se está... Es decir, todo eso. Pasa que muchas veces, Juan Carlos, nos ponemos a hablar de una cosa, de otra, y te olvidas del día anterior. Pero es que es una tras otra, y esta ciudad no se puede permitir tener esto. Y después, con respecto a lo que decía María, yo creo que ayer fuimos a un pleno en el que tenemos que hablar no solamente de eso, sino también de las palmeras golf, del campo de golf de La Minilla. ¿Qué le pasa? Bueno, el campo de golf de La Minilla, que también ha sido, ayer se lleva, donde se le va a dotacionar al campo de golf el ayuntamiento. Que es municipal. Es un espacio municipal, pero que está en una concursal, pero que mientras se resuelve la concursal para que no se deteriorara, ¿qué es lo que hace el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Se lo cede, de hombre a hombre, ¿la? Entre colegas, se lo cede, claro, sí, porque este es el último término que están utilizando, se lo cede a la Federación Gran Canaria de Golf, donde en el convenio le pone que el ayuntamiento, él lo explota, pero el ayuntamiento se hace cargo de todo. El ayuntamiento paga agua, el ayuntamiento paga luz, el ayuntamiento paga mantenimiento de limpieza porque lo está mandando a los operarios a que lo mantengan, y donde además ayer se lleva una ratificación para pagar
las instalaciones de los extintores y las instalaciones contra incendios. Así está yo, claro. Pero esto es lo que sucede con el Partido Popular en la... Cojo una llamada para que hable María Ángeles. Buenas noches. Hola, buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches. Primero lo felicito por las charlas que usted hace antes de la tertulia esa, que es una maravilla lo que usted hace, que lo que dijo el señor anterior debe de hacerlo todos los días 3 veces. Sí, bueno. Y después de las corrupciones, vamos a hablar un poco de las corrupciones, ¿no? Sí. Vamos a decir una cosa, que levante la mano el que no ha tirado una piedra. Yo tengo casi 70 años y la corrupción ha existido siempre. A niveles de antes eran a niveles pequeños. ¿Usted no fue al cuartel? Pues yo le llevaba los quesitos al sargento para que me dejara salir una semana. Yo fui corrupto también. Es decir, que aquí yo creo que corrupto ha sido todo. Después empezó nuestra democracia, el paro. La gente cobrando el paro y trabajando por el otro lado. Los pequeños. Todos son, el que se puede hackear 1.000 euros para no llegar a la declaración de la renta, también es corrupto. Claro. ¿Quién es el corrupto? Todos somos corruptos. Y después los empresarios grandes son más corruptos todavía. Porque esos corruptos, digamos a lo mejor un 40 o 50%, ponen en una mesa 40 millones de euros, venga, aquí hay que hacer esto y que aquí hay que hacer lo otro. Nosotros somos corruptos de nada, porque antes cuando Franco también se corruptaba todo el mundo, el guardia civil, el otro y el otro, todo el mundo era corrupto, porque que la vida siempre ha sido así. Hasta que no se acabe la conciencia de la gente, no se acabará la corrupción. De acuerdo. Gracias. Gracias, buenas noches. Según este señor, en esencia somos todos corruptos por naturaleza. Sí, yo quería, si me lo permiten, contestar a la persona que ha llamado, más que nada porque eso es a lo que hemos llegado. La conclusión a la que llegamos es el conformismo y la resignación ante la corrupción, de tal manera que perdonamos, de tal manera que hay una legislatura, se demuestran casos de corrupción, a la vuelta de las elecciones resulta que la gente sigue votando, o mucha gente sigue votando, y millones de personas siguen votando a un partido conformado por personas corruptas. Me parece esto tremendamente alarmante, y cuando esta persona comenta que levante la mano el que no ha sido corrupto, yo creo que yo sinceramente en estos momentos pienso que puedo levantar la mano. He vivido con personas que no son corruptas, que personas que tienen cargos y que se niegan rotundamente ni a un regalo, ni a un reconocimiento, ni a nada que pueda suponer un compromiso con la persona que le está haciendo el regalo, el presente, el agradecimiento, entre comillas. Yo confío plenamente en que la persona que no es corrupta, que no quiere corromperse, le pongan lo que le pongan delante, no se corrompe. Evidentemente el que se corrompe es porque quiere, pero eso es tajante, y me gustaría que la gente, que los ciudadanos llegásemos a esa conclusión para poder luchar contra la corrupción, porque es que no luchamos debidamente contra la corrupción, no denunciamos, en eso sí que somos pecadores a lo mejor todos, porque o no conocemos los medios, las herramientas que nos da la justicia para poder demandar, o hay algo en el ambiente que genera una pasividad y una desidia con respecto a este tema. Yo creo que este tema ahora está muy candente, pero como él dice, siempre ha habido casos de corrupción, en eso sí tiene absolutamente toda la razón y muchísima más experiencia que la que podamos tener nosotros, pero que sí que hay que luchar, que sí que hay que seguir adelante, y que por supuesto no todo el mundo es corrupto, eso sí que no es cierto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, señor Suárez Lajín. Buenas noches. Buenas noches, Pedro Medina. Buenas noches. Yo lo que le veo a usted, su programa, señor Suárez Lajín, lo conozco de cuando la lucha de la minilla, se hace la admirador de la minilla. Sí. Y me gustaría que el programa de usted, porque usted para mí tiene más audiencia que hasta la televisión autonómica está corrupta. Ya me gustaría. Que usted estuviera hasta el viernes, estuviera usted toda la semana, porque yo podría intervenir de vez en cuando puedo, pero lo que usted ha puesto hoy,
de los comunistas, yo no le doy ni agua a esa gente. ¿Sabes lo que es ni agua? Ni agua, por nada más que por ver lo que se ve. Me gustaría que España fuera como Venezuela, ¿eh? Eso es lo que queremos nosotros, unos comunistas que nos van a meter a nosotros en la miseria. Yo con una metralleta y no queda ni uno. Se ponga nervioso, tranquilo, venga. Y eso es lo que le digo. Gracias por su llamada. Yo también tengo familia. Venga, gracias. Por distendir un poco la cosa, no sé por qué están empeñados en que trabaje más, porque, en fin, tampoco... Hombre, no hace falta coger metralletas, aunque si gobernara uno de Podemos podríamos tener todos armas, porque le he oído yo decir al señor Pablo Iglesias que él está a favor de que la... ¿Tú también? No, es en serio, ¿eh? Pero tú eres de Nueva Canaria. No, pero mira, hombre, vamos a ver, yo puedo estar en muchísimas cosas de acuerdo que yo puedo con las cosas que dice Podemos, pero hay una con la que no estoy de acuerdo. Más de una, pero hay una con la que no estoy de acuerdo. Lo hemos puesto aquí, ¿eh? Que es el tema de que él admite y entiende que en Estados Unidos sea legal que la gente tenga armas y que le parece bien que la gente tenga derecho a defenderse con armas. A mí eso, honestamente, me lo va a tener que picar muy menudo alguien de Podemos para que yo lo pueda entender. Yo no sé si tú estarás de acuerdo con eso, estoy segura que tampoco. Pero bueno, con el tema de la corrupción yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía el señor y con lo que decía María Ángeles. Porque sí creo que efectivamente no todo el mundo es corrupto, creo que mayoritariamente la gente no es corrupta, pero sí es verdad que ha habido una cierta tolerancia hacia la corrupción y también hay una cuestión un poquito cultural de la picaresca, que claro, cuando la picaresca crece y la gente tiene más posibilidades de ser pícara, pues se lleva más, porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que te cuenta alguien cómo defrauda Hacienda y eso, un sueco le cuenta a otro sueco que defraudó Hacienda y lo denuncia. Y aquí lo que hacemos es, dime cómo lo hiciste, y cuál es el truquito, y cuál es la trampita, y tal. A lo mejor ahora pasa menos, pero es verdad que eso formaba parte de la cultura de la gente, el trampear, el hacer ese tipo de cositas y tal, y creo que arrastramos esa cultura y no se puede minimizar que tenemos un país en que ahora mismo los empresarios, los dirigentes de los empresarios están en la cárcel, dirigentes de los sindicatos están en la cárcel, políticos están en la cárcel, ministros, ministras, exministros, exministras, alcaldes, presidentes de diputaciones. Hay un montón de gente metida en líos ahora mismo, candidatos importantísimos aquí en Canarias que están metidos en líos, con lo cual indudablemente tenemos un problema social y casi cultural que tenemos que resolver entre todos. Esto no es un problema solo de los políticos, es un problema como sociedad que tenemos que resolver. Porque la literatura española deja perfectamente claro qué es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda nuestra historia. Forma un poco parte que tenemos que cambiar y que creo que está cambiando y que además creo que la gente cada vez es menos tolerante al tema de la corrupción y la denuncia. Yo creo que eso también es bueno decirlo. El campo de golf, ese es otro de los exotismos de Soria. Crear un campo de golf en medio de la ciudad, no se sabe muy bien para qué, público, para qué, para que practicara golf, ¿quién? ¿Qué tradición había para crear un campo de golf público en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para que lo practicaran 4? Porque esos campos además no pueden ser practicados por mucha gente, no es un deporte de masas. Y había, no sé, yo creo que si hay que invertir en deporte, yo por lo menos creo que habría que invertir en otros deportes que tengan que ver más con nuestra gente joven. Ese campo de golf tiene una orografía complicada además para jugar al golf. Y al final se demostró que fue un error, no ha servido para nada, ha sido una carga para el ayuntamiento. Desde siempre, desde que se marchó Soria y llegó Pepa Luzardo, no sabía qué hacer con él. Todo el mundo se lo ha querido quitar de encima porque eso es un verdadero desastre. Y con el tema de la vivienda, la moción que presentaba el Grupo Socialista en el pleno de ayer, a mí me parece tremendo, con un tema como este, con el tema de las ayudas para alquiler, se vuelve a utilizar el ITUMAS. Ese fue el argumento del Partido Popular, llegar ahí y decir, no, nosotros no, ustedes en el gobierno de Canarias que tienen que entregar las viviendas, ustedes que no sé qué, también que estoy de acuerdo, que es verdad que el gobierno de Canarias tiene viviendas, la señora Inés Rojas, la que habla con los muertos, tiene viviendas sin entregar, eso es verdad, pero también es verdad que el gobierno de España tiene su responsabilidad con el tema de la vivienda, creando una ley para, se supone, para parar los desahucios, que no ha conseguido parar los desahucios. Hay más desahucios este año, en el año 2014, según el Consejo General del Poder Judicial, hay más desahucios que el año anterior, que el año 2013, más ejecuciones hipotecarias y más desahucios. Que tenga que venir un equipo como el Rayo Vallecano para resolverle el problema a una señora mayor y que los gobiernos no tengan instrumentos legales para poder resolver ese problema, me parece tremendo. Y eso está pasando aquí. Entonces, que se utilice el ITUMAS para este tipo de cuestiones, cuando era una moción, yo creo que perfectamente pertinente, que lo que pedía era que se aumentaran las partidas, que lo terminaran haciendo. Es que lo terminarán haciendo. Es que seguramente a mediados de año posiblemente tengan que traer una modificación de crédito para meter más dinero ahí. Lo terminarán haciendo. No puedo entender por qué no, simplemente por no apoyarse la partida socialista. No apoyar, efectivamente. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me oyes? Sí. Sí, perfectamente. Sí, bueno, antes de nada felicitarle por su programa. Y bueno, simplemente quería opinar este tema que está siempre ahí sobre la mesa, el tema de la crisis.
Simplemente quería decir que, por un lado, el tema de la crisis, o sea, la crisis en sí es una mentira. La crisis yo la resumiría en que 4 se han llevado el dinero de todos y ahora todos vivimos en crisis. Se hacen muchos debates sobre la crisis y no avanzamos. Llevamos años, debates arriba y debates abajo, en televisión, en radio y todo. Mi opinión es que este tema solo tiene una sola solución, y es coger el Código Penal y ampliarlo un articulito. Usted, político, cogió dinero del pueblo y usted va a ir a prisión. Pero no solo va a ir usted, va a ir usted, va a ir su mujer y van a ir sus hijos. Todos los que han estado viviendo a costa de lo que usted ha robado. Y no va a ir 1 año, ni 2 años, ni 3, no. Van a ir a prisión hasta que aparezca el dinero que ha robado. Punto y final. Pero eso no son capaces de hacerlo. Bien. Nos vamos a pasar la vida con debates y debates. Bien, gracias. Y esa es mi opinión. Buenas noches. Buenas noches. Hombre, cada cual es responsable de lo que cada cual es responsable. Terceros, aunque hayan vivido de la forma que hayan vivido, no son responsables, por lo tanto no se les puede aplicar. Esa es una medida extrema que espero que no se tome nunca, ¿no? María. Sí, porque Navato decía que se había lucrado de lo que había hecho el marido. Pero es una responsabilidad civil que lo obliga a devolver, pero no, ella no está imputada. No, bueno, pues tiene que devolver. El delincuente es el yo marido. con Navato lo que tengo son problemas políticos. Yo de todas formas no me meto en temas judiciales porque considero que no me corresponde, pero sí hago valoraciones políticas, es decir, hay cosas que pueden ser legales y que a mí me parece un abuso político tremendo. Y hablando de las viviendas, Ana Botella también, cuando vemos que vende viviendas sociales en las que están inquilinos y se lo vende a un fondo buitre, a un fondo extranjero buitre, le vende las viviendas sociales con la gente en alquiler dentro de la vivienda. Eso también, ¿eso será legal? Yo no pregunto si es legal o no es legal. Yo lo que digo es que esto es un abuso político tremendo. En cuanto a la corrupción, desgraciadamente se destapa cuando hay cuando hay disputas de poder. Y en estos momentos en el Partido Popular hay una disputa de poder terrible, y entonces acusan unos a otros y entre el PP y el PSOE a ver si te coge y si no sé qué, y después pone en marcha el ventilador para ver si puede salpicar a alguien, a ver si tuvo una multa de tráfico. No, aquí ha habido tramas, es decir, cuando yo veo son tramas. Caso Gürtel es una trama, el caso Bárcena es una trama con los responsables de finanzas del partido, el caso Púnica otro, las tarjetas B otro, el caso Fabra, porque Fabra se sabía desde hace muchísimo tiempo, es decir, hay gente que sabemos, hay gente que no está imputada y hay gente que no está en los juzgados, pero hay gente que nosotros sabemos que es corrupto. Yo he sabido toda la vida que Pujol tenía historias no claras. Fabra, yo creo que todo el mundo sabía que le había tocado la lotería como 20 veces. Entonces, hay cosas que se saben, hay cosas que tú sabes aunque no estés imputado. Hay tramas que se conocen y hay gente que tal. Y después está el ventilador a ver si, como yo tengo tantos tramas ahí en los juzgados, a ver si le doy, y si tú tuviste una multa o si tú tuviste no sé qué. Esa historia yo la conozco, la he vivido. Lo que pasa es que yo tenía mucha cara, yo más cara a lo mejor que los de Podemos en mi época, y yo fui la que le planté a un momento determinado una demanda al gobierno de Canarias cuando estaba José Carlos Mauricio y demás, que después intentó cobrar una cosa, y me fui con la sentencia allí a la Consejería de Hacienda y le digo, mira, el juez dice esto. Y entonces, desde estupideces como entre los recibos, había presento recibos de tabacalera que había en aquel momento porque compraba sellos para la vivienda y tal, estoy hablando de la coordinadora bien, y decía, compró tabaco. Y yo decía, ¿cómo que compró tabaco? Y mi abogado, que era joven, me dice, se había disuelto ya la tabacalera, y viene mi abogado que es joven y dice, oye, ¿y por qué tenías tu factura de tabaco? ¿Tú compraste tabaco? Y yo, ¿cómo voy a comprar yo tabaco? Son sellos, es la tabacalera. Claro, la expendeduría. Entonces, quiero decir que te utilizan, tú puedes montar sobre eso, puedes montar todo un rollo. Lo que pasa es que yo tenía una sentencia de un juez
Bien. Y entonces me iba con la sentencia allí, porque tuve la cara de presentarle, porque además intentaron después no ver la sentencia que tenía. Quiero decir que ese tipo de cosas yo ya lo he vivido, lo he conocido. Lo que pasa es que yo decía, y yo no me voy a dejar hacer ese tipo de cosas. Pero que, y la crisis no es solo la corrupción, es la punta del iceberg de la crisis. La crisis está planificada perfectamente. Bien. Con las políticas europeas que se están desarrollando. Lo han hecho de manera a que unos pocos ganen mucho dinero y entonces los políticos son eso que llaman uno la clase política, que yo no llamo la clase, que otros llamarán de otra forma. No, usted lo llama la casta, ¿no? No, yo he dicho siempre que yo no soy clase política. Ah, bueno. Por lo tanto, yo no soy casta. No de la casta. No, porque las castas son los que están favoreciendo a determinados sectores y son los que se están enriqueciendo. Bien. Como la señora Botella, en el caso de los fondos buitres, que procura que se enriquezca de una serie de gente. ¿Sabe ese argumento por qué pierde credibilidad? No, yo no pierdo. No. ¿Sabe por qué en mi opinión ustedes lo le hacen pierde? campaña a Podemos. ¿Usted no se da cuenta que le están haciendo campaña a Podemos? No. Yo si puedo aquí, no se le Podemos. A mí me parece perfecto. Pero no, estoy hablando de usted personalmente. ¿Sabe por qué pierde credibilidad? Porque todos los casos que ha citado son de la izquierda, de la derecha, ni uno de izquierda. Ni siquiera de su expartido. Y usted formaba parte de la casta también. Porque cuando estaba en Izquierda Unida también había casos de corrupción. No ha citado ni uno de izquierda. Ni uno. Vamos a ver. Ni uno. Las tramas que tiene el Partido Popular son tramas. Izquierda Unida. Yo no digo que no haya un Mercasevilla es una trama absolutamente organizada. Y usted no lo ha citado. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué no lo ha citado? Vamos a ver. ¿Me explica? Vamos a ver. Por favor. Hay una trama perfectamente así. Si no niego eso. Le digo que pierde credibilidad cuando solo va de un lado y no va del otro. Solo va de un lado. Y uno dice, pues bueno. Yo no voy de un lado porque yo no defiendo. ¿Por qué no cita de Izquierda Unida de Sevilla? Porque yo en este momento no soy de Izquierda Unida. Pero tampoco es del PP, ¿lo está citando? Yo no soy de Izquierda Unida. Tampoco es del PSOE y tampoco lo ha citado María, hombre. Yo creo que hay que ser justos y... Vamos a ver. Yo estoy citando al Partido Popular. ¿Por qué? Usted no me puede decir que yo no he criticado cuando he tenido que criticar al Partido Socialista. Yo le he dicho que ha perdido credibilidad su argumento porque todo lo que ha citado es de derecha. ¿Por qué no estoy yo en Izquierda Unida? Vamos a ver. Yo siempre he dicho lo que tengo que decir. Nadie tiene la trama que tiene el caso Gürtel, el Fabra, el caso Bárcena, el caso Púnica. Eso no lo tiene nadie. Es verdad. Vale. Nadie. Y todo eso unido cuantitativamente es una miguita de pan al lado de los seres de Andalucía donde participa Izquierda Unida. Por favor, hombre, por favor. Coño, hay que ser un poco. Yo soy tan coherente que no estoy en Izquierda Unida porque no estoy de acuerdo con el pacto tampoco que se ha hecho en Andalucía. Ni he estado de acuerdo con los pactos que se hicieron con Nueva. ¿Por qué no citan los casos de corrupción? ¿Por qué? ¿Por qué los de izquierda no lo citan? Porque ¿quién está gobernando? Está gobernando en Andalucía, gobierno socialista e Izquierda Unida. Yo no soy de Andalucía. Pero ¿por qué no lo citan? Hay que solucionar la corrupción en su totalidad. Aquí no hay partido, no se pueden defender. ¿Sabes cuál es la diferencia? Por lo que me está contando María, es que es mucho más cómodo decir, yo no gobierno en ningún sitio, yo no pacto con nadie y estoy siempre en la retaguardia, criticando y denunciando. Y cuando tienes que apoyar, apoyas. Yo tomo las decisiones que yo quiero en mi partido. Y si mi partido a un momento determinado yo considero que no está haciendo el programa ni la política que considero que tiene que hacer, yo tengo el derecho de abandonar el partido. Y yo he criticado al Partido Socialista cuando está gobernando y critico al Partido Popular, si usted me lo permite, que yo critique al Partido Popular que está gobernando. Pero vamos a ver, aquí no se trata de que usted venga aquí y confunda. Porque a mí no me va a confundir. Yo lo acepto. Pero usted a mí tampoco. No, yo lo acepto. A mí tampoco, porque yo sé perfectamente lo que he dicho a lo largo de mi vida. Sí, pero lo que he dicho hace 5 minutos es corrupción, trama, PP, corrupción, trama, PP. No ha citado ni una sola corrupción de su ex partido. Ni uno. Y los tiene igual. Y usted en ese momento pertenecía a Izquierda Unida. No, vamos a ver. Perdón, no tiene el esto asunto que de tiene, mercado. Usted se va que yo de Izquierda Unida en 2013. Y antes de 2013 ya estaba la trama de Izquierda Unida. Yo me fui en el 2013. ¿Usted se marchó de Izquierda Unida? Yo me fui en el 2011. 2013. No, en el 2013. 2013. Que no me fui en el 2013. Y en ese momento 2002. Izquierda Unida también tenía otros casos. En el 2011 y tú dejaste ya Izquierda Unida en el 2012. Yo me fui en las elecciones. No, yo me fui hace 4 años cuando. Mire, se lo voy a decir. Cuando pactaron con Nueva Canarias. Venga. Hola, buenas noches. ¿Se cayó la llamada? Hola, buenas noches. Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. A usted, con tertulia y con tertulio. Buenas noches. En primer lugar, felicitar a doña Isma
creo no mal recordar, la boda de su hijo. Muchas gracias. No saqué la foto. La gracia es mía. Vamos, entre todo lo que se ha hablado, la división de Mato estaba ya prevista desde el momento que el presidente del gobierno cedió los derechos de esta señora a la vicepresidenta del gobierno. Sí. Hasta ahí hemos llegado. Sí. En el caso ébola, esta señora estaba dividida, pero por si a ella no le caía algo más, pues le cayó lo de su marido. Quiere decir que, como el señor Rajoy no quiere bajarse del burro, alguien tendrá que bajarse del burro. Entonces, la China está perdida. Bueno. Porque el señor Rajoy se ha empeñado en mirar para Europa, para la Merkel, y no mirar para España. De acuerdo. Eso lo tiene más claro que el agua. Pues muy bien, muchas gracias por su opinión. Buenas noches, Inmaculada. Bien, vamos a ver, yo no sé cuándo María deja Izquierda Unida ni cuándo no la deja, pero cierto es que nosotros dejamos de ser creíbles en el momento en el que solo nos centramos en la denuncia. Yo primero, por responderle a este señor que ha llamado, es verdad que lo de Ana Mato se veía venir, pero se veía venir porque ha sido una ministra nefasta en su responsabilidad, ya no solamente porque tiene una responsabilidad civil porque su marido, vamos, si tienes un Land Rover, si tienes un Jaguar, si te vas de viaje y no sabes de dónde sale eso, Juan Carlos, pues claro que tienes una responsabilidad. Eso se lo checa en el auto el juez, ¿eh? Claro, es que tienes una responsabilidad. ¿Cómo que tú no vas a saber? Vamos, si yo en mi casa aparece eso, bueno, digo, ya le pasó como a Miguel Cerolo, le tocaron 4 veces la lotería, o ya le pasó como a Fabra, le tocaron, no una, 3 loterías, porque uno sabe, varias, claro, una no, más varias. Entonces, claro, entonces tiene esa responsabilidad. Y después porque ha sido una ministra nefasta y mala con ganas. Yo creo que de las áreas que más daño ha hecho a este gobierno también, aparte de los problemas de corrupción, que no es nuevo, es la política sanitaria que se ha llevado, Juan Carlos. Una política de extrema privatización en muchos de los hospitales, políticas de recortes, de repagos, de copagos, de quitar de en medio a más de 75.000 personas que han muerto por no recibir, sin haber recibido su ayuda a la dependencia, por enfermos que no está el gobierno de España aportando el dinero necesario para comprar los medicamentos, como es para los enfermos de hepatitis C. Es decir, ha sido una ministra mala con ganas, por cómo llevó todo el caso de la enfermedad y el contagio del ébola. Han sido muchas, y la última era que no se podía presentar hoy a hablar sobre la corrupción y las medidas contra la corrupción el propio presidente del gobierno, teniendo a una persona donde ayer sale el auto donde le dice que esta señora se ha lucrado de los casos de la corrupción de su marido y de su propio partido, y donde la responsabilidad que tenía ella era que además, siendo responsable de las campañas electorales, el Partido Popular se ha lucrado de más de 200.000 euros que se ha obtenido para campañas electorales. Es decir, tenía todo. Porque claro, no se puede confundir, y en eso es lo que estaba contando María, no se puede confundir por quien llamó la corrupción con que tú dejes de pagar un recibo, con que tú tengas un problema, con que te quieran meter. No, es que son cosas totalmente distintas. Lo que a aquellos que son corruptos les interesa que esté todo metido en el saco. No es lo mismo que usted deje de pagar, que usted tenga 20.000 problemas, a decir, no, es que me lo llevo calentito y me lo quedo. Son cosas, sobre todo público, porque tiene claro, público, y encima dinero público, quiera, claro, pero... por eso le digo que son cosas totalmente distintas. Y a mí lo que me sorprende de Izquierda Unida, de Podemos, de todas estas fuerzas de izquierda, es que se ponen a lanzar mucha porquería sobre el PP, sobre el PSOE, pero porque es muy fácil estar en la crítica, pero póngase usted a gobernar. La corrupción hay que cortarla de raíz, pero la corrupción, que fue lo primero que yo escuché a Pedro Sánchez, sin ser ni siquiera candidato, por mucho que no le guste a Juan Carlos, sin ser ni siquiera candidato a primaria, sino de las veces que ha venido a Canarias, donde después lo típico, te lo llevas con él, te tomas algo en las canteras y tal, y siempre le escuché decir lo mismo. El problema no es que lo pague, no, que lo pague con la justicia, pero que también pague hasta el último euro
de todo aquello que se ha llevado. Y no podemos meter ahí a la familia, sino a la persona que lo hace y la persona que se lucra. Y yo, María, tú te cabreaste porque el PSOE e Izquierda Unida pactaron, pero yo no te voy a decir lo mismo, no te voy a decir lo mismo cuando pactó en Castilla-La Mancha, que por cierto, el único gobierno en Castilla-La Mancha, en Extremadura, perdona, en Extremadura, el único gobierno que ha mantenido la inversión en políticas básicas y esenciales es la Comunidad de Andalucía, gobernada precisamente por PSOE e Izquierda Unida. Y los corruptos, independientemente sea del partido que sea, del color que sea, como si es la persona que tú no puedes querer, tú no puedes venir y hablar de los demás si no hablas del tuyo, porque mi partido lo ha sufrido y lo ha vivido, pero también se están tomando decisiones, no se están andando con chiquitas, y es lo que tiene que hacer ahora, lo que va a pasar con Chávez y con Griñán. No podemos estar con Virgilio Zapatero, con los que tuvieron los de las tarjetas black, y tenemos que ver también, aunque han pedido ir voluntariamente a declarar, no esperar a que les llame el Tribunal Constitucional o el Supremo, sino que han pedido libremente ya, voluntariamente ir a declarar para que se resuelva. Pero estoy convencida que salga lo que salga, el partido claro que toma la decisión, y si hay que ponerlos fuera, se ponen fuera, y eso es lo que está pasando. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Respecto a lo que ha comentado usted sobre la televisión canaria, quisiera añadir un inciso, y es también otra posible anomalía también en dicha emisora. No sé si ustedes han fijado, en el horario de audiencia infantil emiten anuncios eróticos, ¿sabes?, preservativos con imágenes perversas. ¿Creen ustedes que es normal eso? En el horario de la audiencia infantil. Yo no veo televisión autonómica, no puedo decirle... Vamos, es que ya entonces ya es para que intervenga la Fiscalía de Menores, ¿no creen? Y luego sobre televisión española, ¿están ustedes algo de la sede, de la antigua sede de la plazoleta Milton en Ciudad Jardín? Sí. Porque se están haciendo ahí unas obras, me refiero si se ha vendido o algo, porque se están haciendo ahí unas obras. No tengo ni idea. No tengo ni idea si se ha vendido. A lo mejor se ha podido vender. 2 o 3 árboles ya ahí. También han talado árboles ahí, pero bueno, esa es la política que llevan. Claro, si en un terreno privado pueden hacer lo que quieran, claro. De todas formas, eso de la televisión lo vamos a ver. Gracias por su llamada. Lo que sí es verdad es que el otro día tuve aquí a Miguel Guerra, que fue consejero de la televisión autonómica hasta septiembre, y lo que él dijo era para que al día siguiente nos pidieran la cinta y fueran directamente el fiscal a ver qué pasaba dentro de la ente autonómica, ¿no? María. Sí, le hemos contestado que no sabemos, ¿verdad? Yo creo haberlo entendido. No, que desconocemos el hecho, pero que bueno, que trataremos de informarnos. De todas formas, con respecto a la corrupción, creo que ya estamos todos cansados de escuchar, de decir y de comentar y oír comentar que la corrupción hay que acabar con ella, que la corrupción hay que erradicarla, que la corrupción hay que denunciarla y que hay que pagar con penas de prisión y con la indemnización y con la devolución de lo robado, que no es solo lo robado, sino encima la indemnización. Yo creo que eso es algo tajante en lo que todos estamos de acuerdo. Pero tengo un inciso con respecto a lo que a nosotros nos corresponde. Hay situaciones que nosotros aquí denunciamos y que en un momento determinado no hacemos nada más. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos que denunciar y demostrar que realmente estamos en contra de la corrupción. Hay que ser altamente valiente. Y hay situaciones en las que nosotros decimos, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque estoy segura que se ha hablado con el amigo o con el coleguita. Yo creo que hay que ser serio. O bien no se insinúa, porque el que insinúa ya está haciendo una acusación y levantando una sospecha, o realmente hay que denunciar cuando uno tiene conocimiento de un hecho de esto. Tienes que tener pruebas. Claro. Que es lo que yo digo, que es complicado, que muchas veces... Pero las pruebas debe investigar la misma fiscalía, claro. Solo que se denuncia entre ellos. Claro, por venganza muchas veces, sí, porque los demás, cuando tú estás en una institución, es difícil que tú tengas pruebas. Tú sabes, tú captas o ves. Sí, intuye y tienes el conocimiento. De todas formas,
Hay una política de tergiversación con respecto a lo que estábamos por retomar un poco lo que es la política municipal en el pleno del miércoles. Con respecto al Partido Popular, el tema de las ayudas de alquiler fue un tema escandaloso. Vamos a ver, todo el mundo sabe que hay una partida que se llama ayudas en alquiler, que se determinan en el año 2009, que se comienza por el tema de la crisis, hay una necesidad imperiosa de familias necesitadas con escasos recursos y hay que acudir a ello. Familias que tienen que llevar una vida en conjunto, una convivencia, y no pueden hacerlo porque están en casa de sus padres, de sus abuelos o de sus bisabuelos. Entonces, en un momento determinado, otra partida son las ayudas de emergencia. Y el Partido Popular nos quería confundir que hay una determinada cantidad, los 700.000 euros para las ayudas de alquiler, no son suficientes, evidentemente, porque han quedado 1.000 personas con este presupuesto anterior de 650.000 euros, y que si no lo ha sido con 650.000 euros, ¿cómo lo va a hacer con 700.000 para las 1.000 que quedan y las que puedan aparecer en el año siguiente? Evidentemente, eso es un punto en el que tergiversa, pero es que es más cuando ya no tiene salida, porque ya todos defendemos la postura de la moción en cuanto a que hay que aumentar la ayuda en el alquiler. Resulta que nos sale con el tema de las 105 viviendas del gobierno de Canarias. Ya eso ya fue pasmoso, fue querer entender que nos están diciendo tontos de remate a todos. Vamos a ver, no intente salirse usted por petenera, sea valiente, enfréntese con esto y trate de solucionar esto. Eso es la obligación de un gobierno, no tratar de desviar el tema y de decir, bueno, pues ahí te queda. Y esa es la costumbre que estamos viviendo y la costumbre que también hay que erradicar. Y tú más, y tú hiciste, y tú no hiciste. Con el tema de la corrupción, decían, hacen falta pruebas para poder litigar y hace falta dinero. Porque es que las tasas judiciales que ha puesto el señor Gallardón antes de marcharse lo que hacen es encarecer muchísimo acceder a la justicia. Nosotros intentamos personarnos en el tema de Malsa. Hicimos los cálculos y cuando supimos lo que teníamos que pagar por estar ahí, dijimos, bueno, pues va a ser que no tenemos la posibilidad de hacerlo. Una de las medidas que yo esperaba oír esta mañana al señor Rajoy, cuando estaba hablando de todas estas medidas anticorrupción, es que dijera, en los temas de corrupción no se pagan tasas. Claro. No se pagan tasas para que cualquiera que tenga conocimiento de alguna ilegalidad se pueda personar sin necesidad de arruinarse. Porque posiblemente haya gente que tenga conocimiento de determinadas cosas, pero a lo mejor no puede porque no tiene dinero. Y entonces, y si la Fiscalía Anticorrupción en algunas veces funciona, yo creo que está funcionando mejor que nunca, aunque posiblemente tenga todavía, como por ejemplo el tema de la televisión canaria, algunas cosas en las que tiene que actuar. Pero a un particular se le hace tremendamente difícil litigiar y si tiene que ir contra administraciones públicas o contra partidos políticos o otras grandes empresas, pues imagínense, ¿no? Es absolutamente imposible. Yo creo que al final el tema de la corrupción nos puede pasar a todo el mundo le puede tocar, todo el mundo puede tener en su partido, pero yo creo que lo que la gente espera es cómo reacciona el partido político cuando eso le pasa. Entonces yo creo que ahí sí se pueden hacer diferencias. Yo no desconozco los casos de Izquierda Unida, del Mercasevilla. Por lo que yo he leído, creo que Izquierda Unida expulsó a toda la gente que estaba implicada. O sea, creo, no lo digo con total convicción, pero creo que sí. Y por ejemplo, ¿qué hace el Partido Popular? Que a lo mejor son los casos más mediáticos y más conocidos. El Partido Popular en el caso Gürtel se persona como acusación particular y dice, no, porque nosotros queremos, porque el nombre de nuestro partido se está viendo manchado y queremos participar y queremos empapelar a todos los que están haciendo. ¿Y qué hace el juez cuando pasan los meses? Los echa, porque se da cuenta de que no están allí precisamente para defender la legalidad, sino para defenderse a sí mismos. Obstaculizarlo. Y que cuando la policía se planta en la sede, se encuentra con que los ordenadores rotos, formateados, destrozados, es decir, precisamente no están colaborando. Y que cuando se saben determinadas cosas, por ejemplo el tesorero, se descubre que Rajoy se dedica a mandarle mensajitos y WhatsApp, tranquilito, no te pasa nada, arriba de ellos y tal, no sé qué. Esas son las cosas que hace el presidente del partido con el tesorero cuando resulta que lo descubren. O qué hace el Partido Popular cuando se descubre que el presidente de Extremadura se viene de viaje a Canarias a ver a la novia. Lo aplauden, se levantaron todos y lo aplaudieron. Ahí eso es, yo creo que la gran diferencia entre unos partidos políticos y otros, o lo que le está pasando a Coalición Canaria ahora, que resulta que tiene el candidato imputado y ayer decían que desde que te imputaran tenías que salir de la política y hoy dicen, bueno, ya no es cuando te imputen, ahora es cuando te llamen a juicio, intentando retrasar para no tener que cargarse a su propio candidato. Yo creo que eso es lo que la gente espera. La gente lo que espera es coherencia y que todo el mundo actúe de la misma manera en todo
todos los casos y que la gente se comporte con una cierta responsabilidad, porque estamos pasando un momento excepcional en donde la gente está muy cabreada y a lo mejor no es justo que Clavijo tenga que dimitir, a lo mejor no ha hecho nada, pero en un momento como este, en donde la gente está muy enfadada, en donde la gente no cree en los políticos, hacen falta reacciones excepcionales. Y a lo mejor se tiene que marchar, chico, te tocó, lo siento. Pues cuando resuelvas tu problema vuelves a la política. Pero a día de hoy, hasta que no recuperemos la confianza de la gente, tenemos que hacer ese tipo de cuestiones. Bien, dos cosas breves. En el caso de corrupción urbanística, que además se ve que es flagrante corrupción, además resulta que si yo quiero interponer una demanda por ese tema, no solo sean las tasas, sino que además alegando un posible pérdida la pérdida de lucro que pueda tener por paralizar la obra, además te exigen un aval por unos importes astronómicos cuando se trata de este tipo de cosas que nadie puede hacerle frente. Respecto de Clavijo, al juez Pan para 4, ¿no? Es al que tenía que poner en la puerta de la calle, pero vamos, en la puerta de la calle, porque algún día hablaremos de cosas de este juez, pero en el Ayuntamiento de San Bartolomé, vamos a ver, una de las cosas que a Clavijo le imputan es que con la excusa de que había que aligerar los trámites burocráticos, ha hecho unas ayudas a un montón de gente, tal. Vale. Esa es la excusa. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con una obra menor, ha permitido, por el mismo motivo, que Riu monte una planta entera en el Gloria Palace. ¿No pasa nada? Y no pasa nada. Eso ha ocurrido con Riu y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. ¿En el Gloria Palace? En el Riu Palace, que está en Melonera. Una planta, los dos laterales, una planta por arriba con obra menor. Los técnicos dicen, hombre, es que como esto va a tardar mucho en hacer la licencia tal, y es el mismo tema de Clavijo. Sí, ya lo conozco. María. Vamos a ver, yo aclaro una cosa mía personal, pero que no me importa porque yo ni me voy a presentar, ni voy a hacer cosas de ese tipo. Tenemos meses para pelearlo, María, no hace falta. En las elecciones locales del 2011, yo planteé la mosca a Cayolara directamente. Con lo cual yo ya me retiré de esas elecciones locales del 2011. Y en las elecciones generales del 2011, que también fueron en el 2011, ya desaparecí de Izquierda Unida. Yo para aclarar que en el 2011 yo desaparecí por una serie de cosas, porque yo no estaba de acuerdo con la política que se estaba llevando y cómo se estaba llevando. Por lo tanto, cuando tú tienes un programa y eres de izquierda y tienes que hacer una determinada política, tú no puedes permitir que esa discusión la hemos tenido a mí y aquí, tú y yo, y que yo vi a Pedro Sánchez poner en cuestión el artículo 135, que tú por poco me pegas el otro día, porque yo puse en cuestión el artículo 135 que dice que hay que pagar primero la deuda y los intereses de deuda, que es lo fundamental, y el otro día le cuestionaba a Pedro Sánchez, y yo digo, pues mira... No, pide derogarlo. Claro, pero es verdad que porque no pueden hacer política, los ayuntamientos no tienen dinero, no pueden hacer política. Los cabildos no pueden hacer política. Yo no quiero hacer recortes por imperativo legal, como dijo el representante de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, en el gobierno, en la Junta de Andalucía. Tú no puedes hacer ese tipo de cosas. Yo lo que cuestiono, y yo para lo que lucho, y voy a seguir luchando, porque voy a estar entonces una mujer politizada, y por lo tanto voy a seguir en política y voy a estar defendiendo lo que tengo que defender. Sin presentarme, pero defendiendo lo que tengo que defender. A mí de Mato, lo que me preocupa es el copago que puso y que obliga a un montón de gente a elegir entre mayores, entre comer o comprar medicina, porque el copago cada vez, las medicinas son cada vez más, y que le retire la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. Son personas que tienen que estar atendidas, si están en este territorio, tienen que estar atendidas porque son personas, no son inmigrantes irregulares ni son personas. Y por otra parte, la gestión de la crisis del ébola también se lució todo lo que se tenía que lucir. Por lo tanto, que ella dimitiera tampoco es una pérdida que hayamos tenido en este país. Eso está claro. Me quedan 10 minutos. Tendríamos que aprovechar 2 minutos para cada uno más o menos. A modo de resumen, Inmaculada. No, yo lo único es que ayer no hemos hablado nada de todo lo que se llevó ayer en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria, pero continúo con lo que habíamos hablado antes, que fue que se lleva una moción con la mejor de las cosas, porque si alguien conoce de vivienda porque se lo trabajó y porque trajo mucho dinero y batalló para que se pudieran hacer rehabilitaciones, acabar con el polvorín, y lo de Tamaraceite, usted lo sabe, Juan Carlos, fue Chani Ruiz. Y ayer ella lo que llevaba era una moción, o defendía una moción, que era que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
tiene que ser un presupuesto basado en las necesidades reales. Lo que no puede hacer es un presupuesto para decir, hago el trámite y después estar todo el día metiéndonos en modificaciones extrajudiciales de crédito. Y entonces lo que dice es, mire usted, estamos pidiendo que se aumenten 400.000 euros la ayuda de alquiler porque hay mucha gente que no las está recibiendo. Gente que se están viendo ya tiradas en la calle porque no están recibiendo esa ayuda, o gente que están en una situación de mucha precariedad. Y porque además sabemos que al final eso lo van a hacer. Si usted termina el año 2014 con 1.100.000 euros en ayuda de alquiler y sabe que le faltan 400.000 euros, ponga usted para el próximo presupuesto 1.500.000, que es lo que sucede con las ayudas de emergencia o con las ayudas a domicilio. Las ayudas a domicilio también han sufrido muchos recortes. Familias que teniendo necesidad de tener una persona, una asistencia en su casa, se las han quitado, y no solamente se las han quitado, de tenerlas 5 días han pasado a 3 días, y de los 3 días a 1 hora y media, donde nada más que le da a lo mejor para bañar al paciente, para bañar a la persona necesitada. Entonces estamos hablando de un presupuesto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que es patético ver como por ejemplo en publicidad y propaganda se aumenta un 31% el presupuesto y después se rebaja tanto en las partidas básicas y esenciales que tienen que ver con quien peor lo pasa, porque después usted se puede gastar, como en los distritos que usted ha aumentado, hasta 200.000 euros para fiestas. ¿Por qué decimos para fiestas? Porque gastos diversos y festejos es todo lo mismo. Entonces eso es lo que estamos denunciando desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que por supuesto se resuelva bien. Ahora tenemos otra que es no solamente biblioteca, sino también Confital. Presupuesto publicidad y propaganda, el año que viene hay elecciones. Ya hay tanto. ¿Verdad? Sí, para terminar, sí, claro. Para cerrar, como decía Inma, no nos ha dado tiempo a analizar el pleno y todas las cosas pues que se han debatido y que se han tratado el pleno por presupuesto, que realmente pues siempre tiene una connotación presupuestaria. A mí me gustaría analizar el tema que comentaba de Inma también con respecto al Partido Socialista, su intervención en cuanto a las rehabilitaciones, viviendas sociales. Me gustaría poder hacer el inciso de que seguramente Compromiso lo hubiese hecho mejor. Mucho mejor que el PP y mucho mejor que el Partido Socialista en cada uno de sus tramos y lo que cada uno de le ha correspondido, sobre todo por el orden en el que se ha hecho, porque había estipulado un orden en cuanto a las actuaciones de la vivienda. Las actuaciones. La política de vivienda lo hubiese hecho mejor. En cuanto a las rehabilitaciones y en cuanto a tal. Bueno, hombre, vamos a dejarlo ahí. Eso tiene que decir al principio, ¿eh? Sí. De tal manera Vamos a dejarlo ahí. que bueno, en esta misma mesa hemos discutido o me han porfiado que jamás en la vida las viviendas de Tres Palmas podrán ser rehabilitadas por un plan de vivienda o por una cooperación, y ayer a Compromiso nos han aprobado una moción donde el ayuntamiento va a instar al gobierno para que se entregue un plan de vivienda por medio del... Sí. ¿Lo ves, María? No hay discusión, se ha aprobado. No, que se aprobó por todos los grupos. Claro, por todos los grupos. Todo el pleno municipal está muy agradecido. ¿Y quién se iba a negar? Los vecinos de Tres Palmas, ¿quién se iba a negar? Lo que están echando en cara es que lo saques ahora sin poseer. No, evidentemente porque se me ha acusado, se me ha dicho a mí que no, se me ha porfiado. No se podía hacer cuando te hemos dicho otra cosa, María Ángeles, ¿no? Confianza, lo que hay que tener es confianza en los objetivos que se plantean. Hay que gobernar con confianza y hay que decir en un momento determinado esto se puede hacer y esto se puede hacer. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que oiga, no, hay que hacer lo que queda bonito y que lo que la gente piensa que queda bonito. Eso, de todas maneras, lo hablamos la próxima semana. Tú estás malito, así que... Sí, no, yo rapidito. Vamos a ver, yo con el tema de la moción del Grupo Socialista, el problema está en que, por ejemplo, con el tema de las ayudas de emergencia, nosotros ya vamos advirtiendo, yo creo que los tres grupos ya vamos advirtiendo desde el minuto 1 en que había que aportar más dinero, En todos los presupuestos que iban sacando, dejaban el presupuesto bajo y después, a medida que avanzaba el año, van haciendo modificaciones de crédito, esta vez por primera
primera vez más o menos se acerca más o menos a lo que se deberían gastar. ¿Por qué ocurre cuando al final se tienen que hacer modificaciones de crédito? Pues se retrasan las gestiones. ¿Por qué la gente tarda en cobrar las ayudas de emergencia? ¿Por qué la gente va a tardar en recibir las ayudas de alquiler? Porque de repente se acaba el dinero, tiene que hacer una modificación de crédito, con lo cual se retrasa la gestión, y por eso nosotros les decimos, hagan ustedes las cosas bien desde el principio. Pero lo más penoso de todo es que en el mismo pleno en el que el Grupo Popular rechaza aumentar ese dinero para las ayudas de alquiler, en ese mismo pleno se aprueba por parte del Grupo Popular solamente una rebaja del 95% del impuesto de construcción, para los grandes proyectos. Por ejemplo, alguien quiere construir una gran pecera en el puerto, pues no va a tener que pagar, y no va a tener que pagar un 95%, es decir, no va a tener que pagar impuestos. Entonces nosotros estamos a favor de que la gente venga a invertir aquí, y por supuesto, y hay que tal, lo que no se puede hacer es regalar tampoco. Hombre, la ciudadanía también tendrá que llevarse un poquito de su parte, ¿no? Entonces, oye, vamos a incentivar que venga todo el mundo aquí, pero el 95% me parece un poco demasiado. Es que un poquito demasiado. Una cosa es incentivar para que el puerto, la zona, y otra cosa, eso es un negocio, va a tener unos beneficios, y si va a tener beneficios que los pague, coño, es que... Pues eso se aprobó, pero lo peor es que el mismo día que le dicen al Grupo Socialista, no, a 400.000 euros para las ayudas de alquiler, no, para que el presupuesto no llegue, el 95% para que quien venga a construir aquí un parque de atracciones, que a nosotros nos parece genial que vengan aquí a construir parques de atracciones, peceras y todo lo que venga aquí que suponga mover dinero y trabajo, pero no regalarlo no. Es una cosa disparada, yo eso no lo sabía. Ayer se llevó ayer. El problema es que nosotros le vamos a tener. ¿Usted quiere que nosotros le demos a usted cuáles son las convocatorias de los plenos y los temas que se llevan? Se lo damos, vamos, sin ningún tipo de problema. Ver un pleno de eso entero es infumable, por eso... Sobre todo es infumable cuando además el alcalde ayer volvió otra vez a tener un gesto con la portavoz socialista Isabel Mena, donde le quitó la palabra, y además, pero de manera... Y le dijo a la secretaria... Claro, la secretaria está para informar a los 29 concejales. Usted no habla porque lo digo yo. Y le dijo a la secretaria, usted no habla. Por eso no va a ser alcalde, Vamos a ver. Decimos más cosas, pero no. Inés Rojas, hemos hablado de la política nefasta de Inés Rojas, pero el ayuntamiento, el gobierno municipal no se ha preocupado de las 115 viviendas que están en su municipio. Por lo tanto, a los ciudadanos de Las Palmas, y debería preocupar, si no se ha preocupado, si no es que lo menciona de forma así en un pleno, pero además para hacer ese tipo de cosas. Y volviendo, yo solo voy a decir esto, que volviendo al del 95% que de las obras emblemáticas, como el acuario, que está hecho para acuarios, no para las obras emblemáticas, está hecho para el acuario. Y después a las familias de la feria le pasan 4 recibos de 240 euros porque dice que la feria es como si fuera Siete Palmas. Es decir, Siete Palmas es una zona de expansión de la ciudad, que acaba, eso no quiere decir que le tenga que cobrar lo de Siete Palmas, pero que digo que no tiene nada que ver. Ya la está mirando Inmaculada. Que no tiene nada que ver las viviendas sociales, el tiempo que llevan hechas, las condiciones que tienen. Y porque los 3 años anteriores era del gobierno de Canarias. Pero no solamente eso, son viviendas sociales, no viviendas de protección oficial. Pero no puede pasarle 240 euros, es un disparate, no puede, la gente no puede, es que la gente no puede. Estamos 240 euros por 4. Por 1.000 euros. Es decir, ¿cómo esas familias pueden pagar esto? Es que me parece demencial. Y después a los otros para que construyan el acuario con los delfines o no sé qué, el 95%... no pusieron el 100% porque queda tan descarado que dijeron, bueno, pues el 95%. Una bonificación de un 95% con lo que se supone, pero es verdad que tenemos que alegrarnos, ¿no? Que sea... No, sí, lo de Tres Palmas, los vecinos de Tres Palmas, que nos alegramos que por fin el gobierno se ponga las pilas. Ella empieza el jueves que viene, termina usted. Se ha quedado resentida porque la acaba... No, porque no está acostumbrada a que la niña ella se revele. Pero lo que está claro es que esto de los pájaros contra las escopetas queda mal, ¿eh, María Ángeles? María Ángeles, está claro que cuando se consigue algo ante la negativa del resto de la humanidad, uno dice, oye, pues... No es la negativa del resto de la humanidad, estamos viendo los problemas que tenía el ayuntamiento a la hora de abordar y de pedir dinero a Madrid, eso fue lo que dijimos. Nos tenemos que ir hasta el lunes.